Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este espacio que tiene por nombre Jarabe Movie, hablando del cine y algo más. Estoy en la compañía extraordinaria del señor del cine Ricardo Romero Romero. Y aquí está el doctor Jason Alcalá, que les va a dar unas cucharadas para la cinefilia. Ah, bueno, y por ahí está también la voz omnipotente del Rabipelado 2.0. Hola, O sea hola. que el rabipelado es como nuestra voz pedagógica, sobre Ajá. todo para profundizar y analizar los guiones, esos contenidos profundos que tiene una película. Ok. Es especialista en profundidad, el Rabipelado 2.0. Y bueno, y entre pacerros también. Así que vamos precisamente hablando del tema pedagógico, cómo el cine constituye una pedagogía, y eso es quizás desde sus inicios. El cine, cuando nace con un carácter documental, como digamos para reforzar la historia, y desde ese carácter también ha cumplido un rol de mostrar cómo somos civilizatoriamente, ¿no? Eh, de los conflictos, de las contradicciones, pero también de los valores que tenemos, de los acercamientos, acerca de la ternura, acerca de cómo podemos engranarnos y cómo podemos constituirnos y unirnos más como especie, ¿no? Y una de esas películas que considero muy importante y que sería bueno que la discutamos en estos 25 minutos es Cadena de Favores, de la directora Mimi Leder, protagonizada por Haley Joel Osment, en ese entonces el niño prodigio. No hemos sabido mucho más de él actualmente. Ha salido por ahí en alguna... Sí, ha salido en algunas cosas. Se entregó al trabajo de doblaje de voz, tiene una compañía de doblaje de voz, Tiene una es compañía de doblaje de voz. productor y ha estado tras cámara como de los 20 años más o menos. Sí, bueno, recuerden que Haley Joel Osment estuvo en películas como Inteligencia Artificial, obviamente Sexto Sentido, que fueron las películas que más le dieron renombre en su momento. Pero esta película de Cadena de Favores quizás tenga su mejor interpretación, a pesar de que la película pasó sin pena ni gloria. Bueno, como ya les había dicho, es una película de Mimi Leder. Además de Haley Joel Osment, le acompañan en un rol estelar también Kevin Spacey, Helen Hunt, a la que habíamos visto en la serie Mad About You, una serie muy famosa en los Estados Unidos y que llegó aquí a nuestra América. También está John Bon Jovi en el reparto. También, digamos, en ese momento en Hace su del palestra. el papá de Trevor. Sí. Y considero que esta es una película que hay que desgranar, Sí. sobre todo porque es una película antisistema. Sí. Y vamos a desgranar por qué es antisistema. Mira, para empezar, la sola palabra sistema ya te sugiere algo artificial, algo carente de esencia humana. Y si algo toca esta película es el tema de la virtud humana, la bondad, a través de este niño. Ya por ahí ya es algo antisistema completamente, por los valores que promueve. Una película de verdad bastante conmovedora y que está científicamente comprobado. Estaba viendo esta mañana, me estaba fusilando algunos análisis. Y está científicamente comprobado que lo que hace Trevor en esta película se puede llevar a la vida real. O sea, la cadena de favores es algo que puede ser posible y hay ejemplos. Más adelante hablaremos de esos ejemplos. Bueno, inclusive esos ejemplos están expuestos en el arte y desde la estética. Por ejemplo, hay una canción no la recuerdo bien exactamente, hay una de las grandes canciones o de las canciones más famosas de Bob Marley, habla del amor como un virus, ¿no? O sea, que el amor se convierte en un virus y que todo el mundo se enferme de contagia. amor, ¿no? Se contagie de amor, ¿no? ¿Qué dice sobre la escritora de la obra que dio como origen Cadena de Favores? A ver qué nos dice el Rabipelado 2.0. Bueno, en este momento no recuerdo el nombre, se me escapa porque no sé, nunca me lo aprendí, pero sé que tiene muchísimos libros. Tiene como 2 o 3 adaptaciones al cine. Catherine Ryan Hyde. Hyde, eso. Es curioso porque cada vez que veo el nombre, sé que me suena de algún lado. Por Dr. Jekyll and Mr. Hyde. No creo, pero
siempre se me olvida que esas cosas pasan. Sin embargo, es una escritora muy prolífica, es una escritora que toca estos temas más humanos, más cercanos a la emoción, más cercanos A lo social. a una visión de la sociedad desde de a pie, si se quiere. Ella no está haciendo un análisis social montada en un podio hablando de economía o hablando de filosofía, sino simplemente en la vida diaria, que es lo que vemos en esta película. En esta película vemos unas familias si se quiere, disfuncionales, o una sociedad que tiene un montón de injusticias, una sociedad que tiene cosas que no funcionan como deberían funcionar, y vemos cómo a través de esta propuesta que le hace el profesor a los niños y cómo es la respuesta de este niño en particular, que tiene una historia de abandono, que tiene una historia de una madre alcohólica, que creció con esos problemas, él se torna a la bondad para ir arreglando eso es el mundo, que es lo que le pide el profesor. ¿Qué harían ustedes para cambiar el mundo? Sí, salvando un poco, ¿verdad? Los matices religiosos, pero tiene mucho que ver con esa alquimia espiritual de transformar una tragedia en virtud. Lo vemos reflejada en Trevor, porque él es un niño que él es testigo de cómo su papá, al estilo Cometa Halley, vuelve a casa cada 6 meses para violentar a su mamá y él ser testigo de eso. Y pese a no traer a su vida, a su presente y a su futuro frutos de ese sufrimiento, más bien él decide hacer algo virtuoso, no solo para él, sino por la sociedad. Sí, él está pensando en... Es increíble la forma como se presenta toda esta profundidad. Y lo digo desde que parte desde el profesor, algo así como que la generación que lleva este mundo, que es la que representa a Kevin Spacey, que además es un maestro en la película, oye, no ha podido solucionar los problemas del mundo. Y él, revolucionariamente hablando, acude a los niños. Sí. Hay una frase en la peli cuando está comenzando porque él dice, porque a él le preguntan, ajá, ¿y qué hace usted para cambiar el mundo, no? Creo que es el mismo Trevor que se lo pregunta. Él dice, bueno, mira, yo me paro temprano, hago mis tareas, llego acá puntual y le paso la pelota a ustedes. O sea, creo que ahí está resumida esa tesis de que Sí. Tenemos un profesor que además tiene un trasfondo terrible porque él logra conectar con Trevor y con su mamá, incluso sentimental y emocionalmente, y en una de esas escenas se descubre que la quemadura en su cara se la produjo su papá, que también violentaba a su mamá. O sea, estaba todo conectado. O sea, él propicia el cambio Sí. a través de las ideas. Sí. Es decir, es la transformación de la realidad. Si comparamos las otras ideas que habían para, digamos, contribuir a la sociedad, casi todas estaban involucradas con el tema material. No había Sí. nada metafísico. La única propuesta metafísica, la única propuesta, por decirlo de alguna manera, espiritual y que va a un cambio social, es la que propone Trevor. Sí, que además sucede algo bastante interesante, que de manera random voy a conectar esto con aquella sensación de Bolívar en sus últimos días cuando dice que aró en el mar, porque Trevor se desilusiona de que su proyecto porque no lo había percibido directamente. No había visto lo que eso estaba generando, pero resulta que esa primera acción que él tuvo con aquel mendigo comenzó a producir una cadena de favores que incluso llegó hasta su abuela. Y entonces vemos cómo en paralelo un periodista, porque la cadena de favores llega hasta California, entonces se conecta porque la peli comienza con un periodista que está en medio de una tragedia y pasa un auto y le vuelve nada el carro y aparece un señor y le dice, toma, aquí está. Eso sí, devuélvele esta bondad a alguien más. Y eso le llama la atención y va y tira del hilo de dónde viene esta cadena de favores y eso lo conecta con Trevor. Pero hasta el momento en el que Trevor se consigue con este periodista, él no se había dado cuenta de que había hecho efecto su proyecto. Sí, incluso cuando vemos la profundidad porque la película está también acompañada, aquí no vamos a dar ese spoiler, pero está acompañada de la tragedia. Sí. Y la tragedia tiene que ver precisamente con eso que el niño quiere cambiar, con eso que el niño impulsa y en lo cual cree. Ahora no lo ve tangible,
en ese momento, porque realmente es algo que se inició y que no tiene nada que ver ya con él. No. O sea, ya su idea lo trascendió. ¿Qué dice de esto el Rabipelado 2.0? Es donde está la ironía, ¿no? El hecho de que de todas las propuestas que habían, muchas de ellas sonaban como con la excusa de nos hace falta esto, nos hace falta lo otro. Él eligió la única que era posible, porque es un cambio que no es material, es un cambio que es psicológico, un cambio que es de actitud y que es sencillo de desarrollar, pero es tan sencillo que es invisible, que quizás también pasa con la película, que no tuvo mucha... Sí, la película pasó sin pena ni gloria. Porque es una idea que una vez que tú la entiendes, se te hace natural, pero hasta que alguien no la dijo, hasta que no la presentó, no, simplemente no la ves, pues es que es como si fuese invisible. Fíjate, quiero, discúlpame Jason y Rabipelado, quisiera retrotraer esto a una situación inclusive en la que está vinculada a Hollywood de alguna manera. Okay. Lo que acaba de pasar en Irán, esa agresión del sionismo desde parte del Estado de Israel contra Irán y que obviamente la vemos retratada de una manera más atroz en el genocidio que están cometiendo en Palestina. Un actor vinculado a ese establishment llamado John Cusack expresó una idea interesante donde dice que quienes han salvado en este momento la civilización han sido precisamente Irán y Yemen, porque han ido en contra del genocidio, porque han ido en contra de la maldad, porque han ido en contra de la lógica capitalista o de la lógica de la guerra como negocio. Y fíjate cómo esta película, lo que está expresado allí desde las ideas, va en contra de la lógica que se rige en el sistema que domina o el sistema hegemónico de los Estados Unidos. Fíjate lo siguiente. Hay estudios psicológicos que dicen que lo que Trevor practica en esta película con esa cadena de favores es posible. Y ha habido a lo largo de la historia reciente, desde que la película se estrenó hasta ahora, experimentos al respecto. Por ejemplo, hay el caso de un esposo que tenía a su esposa en el hospital con una enfermedad terminal y requería de un trasplante de riñón. Creo que era riñón. Pero él no podía hacerle tal cosa. No podía hacer el trasplante. Sí, porque no era compatible. No era compatible. Entonces aparece una persona y le dona un riñón. Entonces él dice, bueno, yo no soy compatible contigo, pero soy compatible con esta otra persona y le dona. Y entonces se hace una cadena y se salvaron más de una docena de vidas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que sí es posible. Hay una frase que desde que me inicié me acompaña, una frase en latín, di parvis grandis acerbus erit. O sea, las cosas grandes se nutren de las cosas pequeñas. Si cada ser humano, partiendo desde donde está y desde lo que hace, comienza a ejercer ese amor contagioso, esa piedad, a grandes escalas, podemos transformar naciones enteras. Y porque evidentemente lo que tú acabas de decir, Irán como el salvador de la humanidad. Pero imagínate... Bueno, lo dijo John Cusack. Ajá. Ahora yo lo secundo. Tú lo secundas. Ahora, imagínate que producto de la práctica de esa bondad que se contagie por el mundo, no sea necesario llegar a esos climas de confrontación. Sí, pienso que la película, como se desarrolló, está dirigida específicamente a la base social y obviamente dentro de la base social hay gente que luego se convierte en persona decisora, persona de poder. Esperemos que esta cadena de favores pueda llegar a esos factores de poder porque sí, es que lo necesitamos, es una necesidad humana. Sí. Fíjate, hay algo que después me gustaría escuchar el comentario del Rabipelado 2.0. Yo leí una entrevista del famoso rockero español Miguel Ríos. Okay. Miguel Ríos, el que hizo aquella adaptación de la novena sinfonía de Beethoven, el famoso himno a la alegría, que tiene ese espíritu precisamente
de hermandad, de superar las diferencias que tenemos dentro de nuestras, digamos, comunidades, porque si bien es cierto que somos una misma especie, estamos separados por la diversidad. Barreras invisibles. Sí, por barreras que parecieran ser invisibles en algunos casos. Pero él decía que, por ejemplo, eso que hace el Ejército de Salvación, que es una, digamos, instancia religiosa del protestantismo, el Ejército de Salvación, por decirlo de alguna manera, es como que si fuera un ejército convencional con generales, tenientes, sargentos, soldados, pero en pos de hacer bienestar y de propagar la religión, ¿no? O sea, tiene un fin proselitista. Pero más allá de eso, rescato el valor. Yo no comparto quizás la visión que tienen desde la perspectiva religiosa, pero sí comparto la cuestión de los valores que tiene el Ejército de Salvación. Y entonces Miguel Ríos decía que hay que hacer un ejército de salvación, pero para atender a los ancianos, porque finalmente vemos a los ancianos como relegados, y sobre todo desde esa visión occidental donde los metes en un asilo y bueno, lo vas a visitarlo de vez en cuando, digamos, es algo como tan impersonal, tan instrumental. Y eso no solamente creo que está vinculado al tema de la ancianidad, está vinculado a mucha gente que está enferma, que está padeciendo problemas, que tienen dificultades de diversa índole. Y bueno, yo me sumo a esa propuesta de Miguel Ríos con una cosa llamada ternuridad, un concepto que hemos estado discutiendo varias personas. La ternuridad es la acción ternurista hacia el otro. Es decir, no es algo nuevo, pero como concepto, como categoría, sí estamos formulando que haya un ejército de la ternura en el mundo, y esta película es parte de eso. ¿Qué dice el Rabipelado 2.0? Es necesario, es muy necesario todo el trabajo altruista, el trabajo de ayudar a los demás, de colaborar, de hacer, de convivir en sociedad, para que las cosas mejoren para todos. No solamente este egoísmo capitalista donde yo acumulo capital y no me interesa más nada, sino que tú vas colaborando, vas cambiando el mundo a mejor. Y como muestra en la película, es simple hacerlo, solo que se nos olvida. Lo damos por sentado y digo, a mí me gustaría un día, yo lo he hecho, ir a un hospital con la gente de Dr. Yasso a hacerle un show a los niños para que se rían. ¡Ey! Ir a leer libros en un ancianato, también lo he hecho. Y no son cuestiones que he hecho por obligación, simplemente se me dio la oportunidad y me dije, Te nace. ¿por qué no? Tampoco es que dije, hoy quiero hacer esto. Simplemente hoy unos amigos, mira, mañana vamos para no sé dónde, y yo me pego, me anoto. Es tan sencillo como eso, es tan sencillo como que acercarte a quien está haciendo cosas y ver dónde puedes tú ayudar. Me acuerdo que eso fue una casa de los ancianos en la California, en la California Sur. Y así hay muchos movimientos pequeños por ahí que no hacen bulla, que no tienen redes, pero que siempre están haciendo algo para mejorar la condición del que tienen al lado. Sí, y lo que hace falta es una acción. Fíjate, tú mencionaste al Dr. Yasso. Eso conecta con la película Patch Adams, que podemos hablar de ella más adelante, y tiene que ver con la ternuridad y con la cadena de favores y con cambiar la lógica del sistema de cómo viene tratando esas cosas, porque acabas de mencionar ahorita lo de los ancianos, y ya hay en algunos países de Europa incluso clínicas de retiro de la eutanasia, donde te colocan a los ancianos y dices, bueno, ahí vas a vivir tus últimos días como un rey, pero son tus últimos días. No, y la persona decide. Sí. Se puede inclusive en algunos casos meter dentro de una cápsula, Sí. tocar el botón y esa persona aspirar cianuro. Exactamente. Entonces, de manera que, fíjate. ¿Tú te acuerdas de aquella película, se llama Soylent Green, que claro, en castellano le pusieron Cuando el destino nos alcance? Hay algo similar allí, que es la última película, por cierto, de Edward G. Robinson. Sí. Hay una parte muy, digamos, muy emotiva, que es cuando el protagonista, Charlton Heston, llega a la clínica donde, va a pasar sus últimos momentos. Ya la Tierra está devastada, es una distopía terrible.
donde la tierra, entre comillas, está sobrepoblada y básicamente la gente se está comiendo a sí misma, ¿no? Sí. Entonces, lo último que vio él fue las maravillas, El la mar, bondad de la naturaleza. ese paisaje, sí. Que tiene que ver con la pugna que está, tiene que ver un poco con el concepto de Gramsci de la crisis, de lo que está muriendo y lo que está por nacer. Está en pugna una nueva humanidad contra ese sistema Sí, y artificial pareciera y que en este artificioso. momento tenemos un problema con la percepción de ciertos valores donde, bueno, hay un genocidio Sí. en este momento que lo vemos y es transmitido en tiempo real y gran parte de la humanidad no se conmueve de eso. Porque es que se ha normalizado la falta de empatía, Ricardo, y el trabajo es muy fuerte. Mira, hay una anécdota. Había una costa de mar donde todos los días el mar arrastraba hacia afuera estrellas marinas y morían cientos de miles. Entonces viene un hombre y toma una y la devuelve al mar. Y viene una persona y le dice, pero ¿por qué tú hiciste eso? O sea, devolviste una, pero murieron cientos más. Bueno, pero para esa yo hice la diferencia. Y eso es lo que hace falta. Hace falta gente que se atrevan a romper con esa normalidad, esa pseudo normalidad de la falta de empatía y que comencemos a tener acciones de ternuridad, como tú mismo lo dices. Así mismo es. Bueno, volviendo a esta cadena de favores, donde es una película que tiene un relato muy conmovedor. Yo tengo que reconocer que yo la fui a ver al cine y yo lloré. Sí, O sea, yo también. Sí, es una película que te hace, que te conmueve y que te va a marcar de por vida. Sí. ¿Qué dice el Rabipelado? Sí, bueno, si tienen la posibilidad de verla, véanla. Es tremenda película. Y no solo véanla, entiéndanla, practíquenla. Practíquenla, importante. Hagan ustedes la diferencia. Sí. Hagan bien y no miren a quién. Nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Una de las acciones que propongo, sobre todo porque la lectura es algo importante para la transformación, es una de las cosas importantes, no la más importante. Bueno, voy a dejar unos cuantos libros por ahí en el metro y en el transporte público a ver qué genera, a ver si genera Oye, eso está una brutal. cadena de lectura. Eso está brutal, Ricardo. Eso está buenísimo. Bueno, entonces hemos llegado al final de Jarabe Movie. Esta es un espacio para dialogar, para discutir, para, digamos, intercambiar, y nuestra excusa es el cine. Así mismo es. Bueno, Ricardo Romero Jason Alcalá. y el Rabipelado 2.0. La recomendación, vayan a ver Cadena de Favor y saquen sus propias conclusiones.